Hola, muy buenos días a todas y todos. Soy Paul Frisar, director de Investigación y Políticas Públicas de México Unido, y es un verdadero placer estar con ustedes en esta mañana del 21 de enero de 2021 a través de las redes sociales del Instituto Quintanarroense de la Juventud y de México Unido contra la Delincuencia. Estamos compartiendo el espacio con nuestros aliados del IQJ. Además del comisionado estatal contra las adicciones, el día de hoy también tenemos el gusto de contar con invitadas e invitados especiales de alto nivel, pues la maestra Rocío Moreno Mendoza, secretaria de Desarrollo Social del Estado de Quintana Roo, nos hará el honor de dar un mensaje después de las presentaciones de las y los panelistas. También nos acompañan el director general del Instituto Quintanarroense de la Juventud, Fernando Méndez Santiago, el maestro Elías Antonio Prado Laguardia, subsecretario de Derechos Humanos y Vinculación de Seguridad Humana, en representación del doctor Jorge Arturo Contreras Castillo, secretario de Gobierno del Estado de Quintana Roo. También nos acompaña la ingeniera Araceli Ruiz Pérez, responsable del Programa Integral de Seguridad Escolar, en representación de la maestra Ana Isabel Vázquez Jiménez, titular de la Secretaría de Educación, el licenciado Francisco Boneta Hurtado, comisionado estatal contra las adicciones, en representación de la maestra Alejandra Aguirre Crespo, directora general de Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo, el arquitecto Enrique Sánchez Medrano, director de Radio Chetumal, en representación de Marta del Carmen Silva Martínez, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, Fátima Dulce María Carrillo Alvarado, personal del área de prevención del delito de la zona norte, en representación del licenciado Lucio Hernández Gutiérrez, encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública. También está con nosotros Germán Arturo Gómez Schuster, especialista en vinculación institucional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC por sus siglas en inglés. El psicólogo Luis Ernesto León Montero, coordinador de las unidades médicas especializadas de atención primarias de las adicciones. Y el psicólogo Salvador Aceves Fajardo, director del Centro de Integración Juvenil de Chetumal. El día de hoy vamos a presentar los principales resultados del informe Diagnóstico y Recomendaciones sobre las políticas de prevención del consumo de drogas en la población adolescente del estado de Quintana Roo. Este informe fue elaborado por México Unido contra la Delincuencia, con la colaboración de la Fundación Gonzalo Río Arronte, y forma parte del proyecto Conocer para Transformar desde lo Local, que ya inicia su tercer año de actividades. Antes de presentarles de qué va este proyecto y el panel de ponentes que nos acompañan el día de hoy, quisiera introducir brevemente quiénes somos y por qué nos importa tanto esta agenda de trabajo con y para las juventudes. México Unido es una asociación civil, laica y apartidista que lleva más de 20 años trabajando en pro de una sociedad más segura, justa y en paz. A lo largo de esta trayectoria, México Unido ha desarrollado una agenda de trabajo particularmente fuerte en materia de juventudes, partiendo del supuesto que el empoderamiento y la participación ciudadana, y en específico la participación de las nuevas generaciones, es clave para lograr cambios estructurales desde lo local. En este sentido, desde México Unido hemos desarrollado proyectos que buscan entender las necesidades de las juventudes e impulsar iniciativas gestadas por ellas mismas. Desde 2013, con el programa de líderes juveniles, por ejemplo, asesoramos jóvenes en el diseño y desarrollo de proyectos sociales en sus propias comunidades, esto a través de talleres de formación. En la Ciudad de México, por otro lado, ya llevamos 2 años implementando el proyecto de plataformas de participación ciudadana, mediante el cual también promovemos la emergencia de liderazgos jóvenes y locales para mejorar las condiciones de seguridad a nivel comunitario. El proyecto Conocer para Transformar desde lo Local, que nos reúne el día de hoy, se inscribe precisamente en esta agenda con un objetivo dual. Primero, elaborar diagnósticos actualizados y confiables sobre el panorama epidemiológico relativo al consumo de drogas en una población muy específica, las juventudes de 12 a 17 años en 10 entidades federativas del país: Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guanajuato, Morelos, Hidalgo, Oaxaca, Yucatán y, por supuesto, Quintana Roo. Segundo, diseñar e impulsar políticas públicas estatales para retrasar el primer consumo de drogas ilegales entre esta población, en colaboración con las propias juventudes e instituciones locales que también buscan abordar el uso de drogas desde un enfoque de salud, que priorice la reducción del daño y se centre en el bienestar de las personas. Actualmente acabamos de concluir una fase de 2 años en la que logramos elaborar estos diagnósticos que nos gustaría compartir con el público y, por supuesto, con las instituciones de Quintana Roo que nos acompañan el día de hoy.
Espero que podamos aprovechar este espacio para intercambiar ideas y perspectivas sobre la prevención del uso de drogas por nuestros adolescentes. Sin extenderme más, les propongo que esta plática se articule de la forma siguiente. Primero, el señor comisionado nos va a hacer el gusto de dar unas palabras de bienvenida. Luego escucharemos a mi colega Israel Álvarez, investigador de México Unido, que les presentará con mayor detalle las actividades que hemos venido realizando durante los primeros 2 años de este proyecto. Después, mi colega Pedro Iniesta, analista de políticas públicas de México Unido, expondrá los principales resultados del diagnóstico que elaboramos sobre la situación del uso de drogas en adolescentes de Quintana Roo. A continuación, Fernando Méndez Santiago, titular del Instituto Quintanarroense de la Juventud, nos platicará sobre el trabajo realizado por el Instituto en materia de prevención del consumo inicial temprano de drogas en las juventudes. Finalmente, la maestra Rocío Moreno Mendoza, encargada del despacho de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Quintana Roo, nos hará el honor de dar unas palabras para cerrar esta ronda de intervenciones. Por último, tendremos una sesión de preguntas y respuestas con el público al final del evento. Para que no nos extendamos demasiado, les rogamos que circunscriban sus participaciones a 10 minutos. Muchas gracias y les cedo entonces la palabra al señor comisionado. Señor comisionado, adelante. Bueno, señor comisionado, no estamos escuchando. Bueno. Hola, buenos días. Parece que su micrófono está deshabilitado. ¿Sí nos escucha? Bueno. Disculpe, estamos teniendo un problema técnico. En un momento se incorpora el señor comisionado. Sin más, les propongo entonces que cambiemos ligeramente el orden de las participaciones. Podría empezar, a menos que ya podamos escuchar al señor comisionado. Bueno, buenos días. No lo estamos escuchando. Les propongo entonces que empecemos con la presentación que tenía prevista mi colega Israel Álvarez. Ya se está conectando. Bueno. Bueno, nos dará unas palabras ulteriormente entonces el señor comisionado. Vamos a empezar entonces por la presentación de mi colega Israel Álvarez. Israel es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Antes de entrar a México Unido, trabajó en la organización Innovations for Poverty Action como analista encuestador en un proyecto sobre operatividad de las corporaciones policiales en diversas entidades de México. También se ha desempeñado como analista cuantitativo y como analista de campo para la casa encuestadora Simo Consulting. Israel, adelante, por favor, te estaré avisando por el chat cuando se vaya acabando tus 10 minutos. Hola, buenos días. Gracias, Paul. Primero que nada, quiero agradecerle su presencia en esta presentación de hallazgos del proyecto Conocer para Transformar desde lo local. ¿Podemos iniciar la presentación, por favor? Ok, bueno. Este informe diagnóstico y recomendaciones sobre políticas públicas de prevención del consumo de drogas ilegales entre las juventudes de Quintana Roo 2020 representa un esfuerzo para transparentar los resultados de la segunda fase del proyecto Conocer para Transformar desde lo local de México Unido contra la Delincuencia, en colaboración con la Fundación Gonzalo Río Arronte. La que sigue, por favor. Primero quiero platicarles que Conocer para Transformar es un proyecto que tiene distintas líneas de trabajo. Una línea de trabajo documental, una de diagnóstico y una de trabajo con líderes juveniles de la entidad. En un primer paso hacia el desarrollo del proyecto, se realizó una investigación y sistematización de información pública para poder generar un perfil estatal y caracterizar una línea base de la problemática en Quintana Roo.
es decir, conocer cuál es la situación de la problemática en el Estado y saber cuál es el marco normativo, institucional y programático con el fin de describir a la política estatal que se lleva a cabo. La que sigue, por favor. Para el diagnóstico, conocer para transformar, como lo dice su nombre, tiene el objetivo de conocer las características sociodemográficas de las y los jóvenes de Quintana Roo, identificando distintos factores de riesgo que los lleva a un consumo temprano de sustancias y también identificar los factores protectores para el fortalecimiento de los mismos. Esto con el fin de diseñar recomendaciones de política pública estatales enfocadas en implementar acciones para postergar el consumo inicial temprano de drogas ilegales entre las personas adolescentes del Estado, con base en el conocimiento previamente adquirido sobre quiénes son, a qué factores de riesgo se enfrentan y qué tipo de impacto tienen estos factores, cómo son las dinámicas del consumo para quienes ya sostienen un consumo y uso de sustancias, qué necesidades de intervención tienen y cómo acceder a estas necesidades de las y los jóvenes del Estado. La que sigue, por favor. A la par, también estuvimos trabajando en talleres de líderes juveniles que tiene México Unido contra la Delincuencia, enfocado en la cultura de la legalidad, derechos de las juventudes, consumo de drogas, estrategias de prevención y reducción de riesgos y daños y el desarrollo de un proyecto local. Estas capacitaciones se llevaron a cabo en el verano del 2019 y lamentablemente, por cuestiones de la emergencia sanitaria que actualmente seguimos atravesando y que comenzó en marzo de 2020, no fue posible completar el desarrollo del proyecto local en la entidad, pero sí tuvimos la oportunidad de terminar las capacitaciones y trabajar con jóvenes de Quintana Roo. La que sigue, por favor. En Conocer para Transformar desde lo local, hemos trabajado con jóvenes, ya que creemos que las políticas deben estar pensadas y diseñadas de jóvenes para jóvenes. Por este motivo, además de los talleres de capacitación que impartimos en 2019, realizamos la encuesta estatal sobre riesgo y protección para el consumo de drogas en adolescentes y organizamos grupos focales para darle mayor contexto a los datos que recabamos en esta encuesta. Cabe destacar que tanto la encuesta como los grupos focales se consideraron tanto zonas rurales como urbanas del estado de Quintana Roo para tener una mayor diversidad de información y poder conocer en general a toda la entidad. La que sigue, por favor. Ahora bien, con estas líneas de trabajo que estuvimos desarrollando, en estos últimos meses en México Unido contra la Delincuencia hemos analizado el perfil estatal de Quintana Roo, retomando el trabajo documental junto con la información obtenida a través de la encuesta estatal sobre riesgo y protección para el consumo de drogas en adolescentes y los grupos focales para realizar el análisis y poder definir las áreas de oportunidad para generar propuestas de líneas de acción de política pública basada en esta evidencia que en breve vamos a tener más detalles de estos hallazgos y estas líneas de trabajo con mi compañero Pedro Iniesta. Gracias. Muchas gracias por tu participación, Israel. Sí, me quedo con un punto muy importante para nosotros desde Conocer para Transformar. Se trata de, lo dijiste muy bien, cómo acceder a las necesidades de los jóvenes. Parte de este trabajo para cumplir ese objetivo, pues consistió, como bien lo dijiste, en el levantamiento de una encuesta, en la realización de grupos de enfoque y finalmente también en la organización de talleres con jóvenes en las 10 entidades federativas en donde estamos implementando este proyecto. A continuación, mi colega Pedro les presentará los hallazgos del diagnóstico, que es pues la parte central que venimos a presentarles el día de hoy. Y pues, sin más, ahora le cedo la palabra a mi colega Pedro. Pedro es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y anteriormente ha colaborado como investigador en México Evalúa, el Colegio de México y el Centro de Investigación y Docencias Económicas. Pedro, tienes 10 minutos. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Perdona, Paul, ¿puedes compartir mi presentación? Por favor, gracias.
De acuerdo. Muy buenos días, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la presencia a todos los panelistas e invitados. El día de hoy vamos a presentar los principales resultados de este trabajo que hemos venido realizando durante los últimos 2 años en materia documental y de investigación, así como de análisis de políticas públicas y recomendaciones. El informe lleva como nombre Diagnósticos y recomendaciones sobre políticas de prevención del consumo de drogas ilegales entre las juventudes de Quintana Roo y está conformado por 2 principales partes. La siguiente, por favor, Paul. Estas 2 partes, pues como bien lo dijo Israel, por un lado está el diagnóstico, que es observar la realidad, ver cuáles son las características de la realidad que estamos enfrentando y la cual existe. Y por el otro lado, las líneas de acción recomendadas, que serían pues líneas de acción para llevar a cabo las políticas públicas que empezaremos a definir a lo largo de esta colaboración que estaremos haciendo, ¿no? El diagnóstico tiene 2 partes. Una es el diagnóstico institucional, que refiere precisamente a esta imagen que queremos reflejar de las políticas, los programas y las normativas que existen en el Estado en materia de prevención del consumo y atención a las adicciones. Aquí simplemente hablamos de los derechos que se recuperan por las normativas, las acciones que se llevan a cabo y finalmente los objetivos de algunos de los programas. Posteriormente llevamos a cabo esta reunión de información de evidencia para realizar perfiles epidemiológicos, que es la incorporación de información relativa a los factores de riesgo, los factores de protección, el consumo y las dinámicas de consumo entre las juventudes de Quintana Roo y otras 9 entidades federativas. Esta estuvo conformada por la encuesta y por los grupos focales, como ya había mencionado mi compañero Isra. Las líneas de acción van a estar enmarcadas en 3 principales líneas. Por favor, la siguiente, Paul. Ok, ¿cuáles fueron nuestros principales hallazgos dentro del diagnóstico? Además de que existen estos modelos del SIG, del UNEM-CAPA, también encontramos algunos puntos que nos parece merecen la pena rescatar, ¿no? En primer lugar, pues se reglamenta la coordinación interinstitucional para cooperar entre las distintas instancias y llevar a cabo objetivos en común. Sin embargo, en la práctica se concentran principalmente en la canalización de usuarios. Igualmente, la reglamentación se enfoca mucho en la canalización de usuarios a las determinadas instancias específicas. La normativa busca basarse en evidencia científica y se concentra en información centrada en las consecuencias más nocivas del consumo. Además, busca que se integre la perspectiva de género y de familia como obligatorias a todas las instancias participantes dentro de las estrategias de prevención y reconoce el estigma como acto discriminatorio. ¿Qué es esto? Pues reconocer el derecho de las personas jóvenes que son usuarias de drogas a no ser discriminados y a no ser estigmatizados. La siguiente, por favor, Paul. Ok, a partir de acá, pues nosotros ya entendimos más o menos cuál es la imagen institucional, lo que se atiende en términos normativos, no es exhaustivo, y a partir de acá empezamos a ver la información relativa a lo que incorporamos en nuestros ejercicios de investigación. Los perfiles epidemiológicos, los primeros datos que obtuvimos fueron a partir de la encuesta, por supuesto, y descubrimos que habían 2 principales grupos de factores que influyen o intervienen en determinados consumos, y aquí nosotros lo estuvimos remarcando, ¿no? Aquí hay 2 tipos de factores familiares y actitudes entre pares. Sin embargo, hay que recalcar que estos no resaltan o no reflejan causalidad, es decir, porque existen estos factores de bajo interés en actividades escolares por parte de padres, etcétera, etcétera. No quiere decir que vaya a haber consumo, simplemente han sido representativos y significativos dentro de los datos que recopilamos en el estado de Quintana Roo. La siguiente, por favor, Paul. Estos son los factores de protección. Solo hubo uno significativo dentro de nuestro modelo estadístico, que fue percepción de involucramiento familiar recreativo. Nuevamente, este factor no es causalidad de las personas que no consumen, es decir, no por el hecho de involucrarse con la familia de manera recreativa, va a haber una predicción de no consumo. Ahora hay que entender que este consumo del cual hablamos, no hablamos de un consumo en específico, puede ser cualquier consumo, desde haber probado alguna droga alguna vez hasta un consumo problemático, ¿no? Entonces, digamos, abarca todo tipo de consumo, no exclusivamente el problemático.
La siguiente, por favor, Paul. Ya entrando a las dinámicas, ya pasando de los factores de riesgo a la manera en la que las y los jóvenes llevan a cabo sus consumos, pues notamos algunas diferenciaciones en los perfiles que nosotros recopilamos, ¿no? En un primer lugar, hay una diferenciación en las fuentes de información con las cuales los jóvenes se nutren o se informan de la información relativa a las drogas, ¿no? y a su consumo. Hay una diferenciación por sexo. En primer lugar, los hombres tienden a ignorar mucho o dejar de lado las fuentes que son de tipo tradicionales, como la escuela, las campañas y los folletos informativos. Y se informan más por internet y redes sociales. Es decir, los contenidos tradicionales de tipo folletos, los contenidos tradicionales de tipo pláticas en escuela, a los hombres no suelen impactarles mucho. Además, cuando pasamos, ahorita vamos a ir viendo esto en las siguientes gráficas. Además está el consumo. Hay una diferenciación entre los perfiles de las personas que consumen y no en torno a las fuentes de información. Y luego hay otras diferenciaciones en torno al sexo, en lugares de consumo, compañía de consumo y consumo de alcohol. Por favor, la siguiente, Paul. Aquí es donde vemos las fuentes de información, cómo es que se diferencian por sexo. Mientras las mujeres se suelen informar más a través de la familia, dentro de la escuela, de campañas informativas y centros de salud. Los hombres, si vemos los picos, que es la línea verde, están más enfatizados en internet, redes sociales y dentro de la escuela, ¿no? Entonces aquí vemos una diferenciación primero por sexo. La siguiente, por favor, Paul. En este caso, esta gráfica habla únicamente de las personas que estuvieron dentro de la escuela, que son consumidoras, no importa si son hombres o mujeres, y en este caso se observa que las personas que han consumido alguna sustancia se informan principalmente a través de amigos, ¿no? Esto es importante, ahorita vamos a ir viendo por qué. La siguiente, por favor, Paul. Aquí se empieza, estas son ya las prácticas o las dinámicas de consumo que se diferencian por sexo. Lo amarillo son mujeres, los hombres son verdes. Si vemos, los grupos son muy diferenciados de acuerdo a los lugares en donde se suele consumir. La siguiente, por favor, Paul. Lo mismo ocurre con las compañías, ¿no? Nuevamente, las mujeres y los hombres no consumen sustancias con las mismas personas o el mismo perfil de personas. La siguiente, por favor, Paul. Esto es lo mismo, hablamos de alcohol, aquí es digamos, es una droga legal, sin embargo, también quisiéramos rescatar que este tipo de perfiles también incorporamos el consumo de drogas legales, no únicamente ilegales, ¿no? La siguiente, por favor. Ok, entonces a partir de ya identificar estos factores de riesgo por un lado, estas dinámicas de consumo relevantes por el otro lado, nosotros incorporamos ahora información cualitativa que proviene de nuestros grupos focales, ¿no? Que nos ayudará a complementar la información cuantitativa. Se detectó que las y los jóvenes que participaron en nuestros grupos focales sí habían tenido una exposición a contenido preventivo tradicional de manera previa. ¿Qué es este contenido tradicional? Son estas pláticas que se llevan en las escuelas donde se habla de las consecuencias más graves de consumo y se llevan a cabo de manera unidireccional. Además, estas pláticas o estas informaciones de contenido preventivo se concentran principalmente en las consecuencias más nocivas del consumo, como lo marca la normativa estatal, ¿no? Las y los jóvenes de los grupos focales también nos ayudaron a identificar que sí existe un estigma en su comunidad o en sus entornos, al menos en percepción, hacia las personas usuarias de sustancias, ¿no? Entonces, digamos, aquí hay una alerta. Y además, finalmente, como un área de oportunidad o como un rubro que podemos seguir, se observó dentro de los grupos focales una demanda de las y los jóvenes por información atractiva basada en evidencia, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad para nosotros. A partir de este contraste que llevamos, por un lado, lo que se atiende institucionalmente, por el otro lado, la información o los perfiles epidemiológicos relativos al consumo de drogas en el Estado, nosotros hicimos un contraste, ¿no? Con lo que atiende el Estado y lo que se necesita atender. Y a partir de ahí llevamos a cabo nuestras líneas de recomendación de políticas públicas. La siguiente, por favor, Paul.
Pedro, sí, nada más para mencionarte que te quedan 30 segundos, un minuto a lo mucho, por favor, si Ok, puedes. cierro rápidamente. Nuestras líneas de acción se concentran en tres. Es la sensibilización y la profesionalización a través del taller de formación de formadores. Es un taller que nosotros implementaremos con funcionarios públicos de la entidad y estaremos hablando de ello a lo largo de estos meses. Fortalecimiento de funciones de dependencia. ¿Qué es esto? Simplemente llevar a cabo una cuestión de arreglos, una cuestión de reenfoque de las prácticas para fortalecer en materia de reducción de daños, perfiles epidemiológicos y sensibilización. Y finalmente, el diseño de nuevos programas que nosotros identificamos dos áreas principales, que es el acompañamiento entre pares, en medida de que las y los jóvenes que consumen drogas se informan a través de sus amigos, entonces el acompañamiento entre pares es una oportunidad, un área de oportunidad, y la difusión de información basada en evidencia, aprovechando que se informan a través de redes sociales y a través del Internet y que tienen una demanda de información que identificamos. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro, por tu presentación muy clara. Como bien lo mencionas, pues sí se ha tratado de un esfuerzo de parte de México Unido de entender las diferentes dinámicas de uso de drogas y cómo estas varían también en el territorio, ¿no? Elaboramos esos 10 diagnósticos diferenciados por estado porque, pues, algo que arrojó tanto la encuesta como los procesos de recolección de información cualitativos, los talleres, es que tenemos contextos de uso de drogas que son diferentes en la República. Tenemos también diferencias en el uso de drogas según grupos poblacionales. Por supuesto, este acercamiento es un acercamiento a nivel estatal, porque existen áreas de intervención, existen políticas públicas implementables desde los estados. También sería útil, por supuesto, diagnosticar esas diferencias de dinámicas de consumo, de uso a nivel más local y pues repetir esos ejercicios que buscan finalmente atender situaciones sociales a partir del conocimiento y el entendimiento a profundidad de las diferentes situaciones, ¿no? Ahora me gustaría cederle la palabra al comisionado Francisco Boneta, comisionado estatal contra las adicciones. Nos acompaña en representación de la maestra Alejandra Aguirre Crespo, directora general de Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo. Licenciado, por favor, ahora sí ya su Gracias. micrófono está habilitado. Le cedo la Gracias, palabra por Paul. 10 minutos. Buen día. Y una disculpa, sabemos que en estos días de tecnología hay veces que nos falla y en esta ocasión me tocó a mí. Quiero obviamente, pues bueno, desearles buenos días a todos aquí presentes. Hoy de verdad que es un día relevante en materia de adicciones y agradezco por tal motivo la invitación al Instituto Quintana Roo de la Juventud, a su director Fernando Méndez. Muchas gracias, mi buen amigo. Y por supuesto a todo el gran equipo, ¿no? que lo hace posible y que está detrás, ahí los responsables tras bambalinas. Enhorabuena, es un grato evento. A los jóvenes que hoy nos acompañan y están conectados, les felicito por su participación, compromiso e interés. Es un honor de verdad coincidir con todos ustedes. Con su permiso no voy a saludar, solo agradecer la presencia de las autoridades que hoy nos acompañan. No los voy a mencionar de nuevo, pero les saludo con respeto y admiración. Y aunque no les salude, sí quiero darles las gracias a todos ustedes porque siempre están presentes, por el compromiso irrefutable, ¿no? En especial apoyando los temas sociales más relevantes en la actualidad. Darles la bienvenida al Estado, obviamente a México Unido contra la Delincuencia, y felicitarlos de manera muy especial a la asociación, porque de verdad que es una buena iniciativa. Y por supuesto a los sectores que han hecho posible la iniciativa, que hoy vienen a recoger estos frutos del trabajo y que nos están presentando, de verdad, felicidades, mi completa admiración. Y me voy a atrever a citar la raíz conceptual general de dicho proyecto para hacer énfasis, que dice que a raíz de detectar una política insuficiente en materia de prevención del consumo inicial temprano de drogas a nivel nacional, y aunado a la falta de datos relativos a las prácticas de consumo entre las juventudes, se dio a la tarea de realizar un diagnóstico y una serie de recomendaciones sobre las políticas estatales. Que por supuesto, qué bueno que estuvimos incluidos en las 10 entidades, qué maravilla, para poder incidir de manera efectiva en la prevención y el retraso del consumo temprano de drogas desde la perspectiva de la reducción de daños. Y aquí me quiero atrever a hacer un pequeño paréntesis. Este tipo de estrategias de reducción de daños, si bien son ya antiguas, ¿no? Empezaron en Europa por ahí de los 80, sí lo menciono porque va ligado al fracaso de los programas
libres de drogas, y en especial a la relación con algunos consumos en aquel país en heroína, pero este modelo sí se refiere al conjunto de estrategias que generan pues, riesgos o daños a la salud, ¿no? Y como ejemplo, pues está obviamente el ámbito de drogas, donde las personas desarrollan estos comportamientos y que sabemos que muchos de ellos no lo van a dejar de hacer, ¿no? Entonces, este modelo de reducción de daño pretende pues precisamente reducir estos riesgos asociados, ¿no? Como enfermedades infecciosas, en fin, sobredosis, etcétera, ¿no? Pero es muy atinado. Digo, sí es cierto que es tardío en México, pero creo que es el momento político y cultural idóneo, y que aquí no me dejaría mentir mi amigo Germán de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que es el momento donde políticamente y culturalmente de verdad que es perfecto. Entonces, más aún conociendo que en México se había continuado con la estrategia prohibicionista para su combate, con programas de nuevo libres de drogas, y todos sabemos que ya era insostenible. No solo por la violencia que ha generado, sino por sus malos resultados que ha derivado en materia de salud pública. Este modelo además criminaliza de manera inevitable a los consumidores y reduce toda posibilidad de reinserción social y rehabilitación. Y por ahí está nuestra amiga Vivian, que no va a dejar mentir, y la gente del Centro Estatal de Prevención Social y del Delito, que pues, por lo tanto la propuesta que hoy nos tiene aquí presentes y con altas expectativas, por cierto, al poner en marcha algo primordial para cualquier enfoque en el tema que sea, que pretenda ser efectivo, por supuesto, que es la evidencia científica. A mí me da un gusto enorme que como base inicial tenga un diagnóstico situacional. Bajo ese enfoque, y cobijado, por supuesto, con la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, el ENPA, el objetivo es incidir de manera medible en la disminución y efectos del consumo de sustancias psicoactivas entre las juventudes, ¿no? En el entendido que hoy la mayor parte del uso son en la adolescencia. Entonces, estos momentos son cruciales por el desarrollo biológico, ¿no? Y que interactúan de forma sinérgica con las presiones sociales que surgen de los roles. Pero bueno, hoy se ve este cambio de paradigma, donde se considera ya una mayor comprensión de estos factores del entorno y todo el riesgo de las sustancias y cómo repercute, ¿no? Al disminuirlo en la población afectada, ¿no? Sin, obviamente, evitando criminalizar, estigmatizar y marginar a los consumidores, ¿no? Así que me encanta, es excelente, y el punto medular, que por lo menos a un servidor le impactó por lo acertado, es que repercute en la política pública, ya que ahí es donde deberían de centrarse los mayores esfuerzos, en generar leyes, regulación que permitan un nuevo paradigma. Entonces considero relevante, que también digo, yo sé que ya lo vi ahorita en la presentación, que también incluyeron el alcohol, pero sí es de verdad que algo irrefutable, ¿no? Que las drogas reguladas, o como malamente se han contextualizado, drogas legales, son algo que tenemos que atender porque son el mayor reto, como el alcohol, ¿no? Que las implicaciones asociadas, no las voy a repetir, todos ustedes seguramente las conocen, o que es permitido, socialmente aceptado, en fin, asociado a diversión, y el tabaco ni se diga, ¿no? Son los que más muertes o causas de mortalidad entre la población joven. Entonces, sí es verdaderamente importante. Y bueno, y como recomendación y aprovechando el liderazgo y coordinación con las instancias, el plantear un diagnóstico derivado de la pandemia, porque como saben, los patrones de consumo se modificaron radicalmente. Y por eso, bueno, espero que sea parte de esta misma historia, aunque se escriba un poco más tarde, ¿no? Pero, y bueno, ya para finalizar, el objetivo es muy claro, ¿no? Diagnósticos y políticas públicas estatales para retrasar el primer consumo de drogas ilegales entre las juventudes. Yo me sumo, consideren el comisionado estatal y la Comisión Estatal contra las Adicciones un actor más que contribuye al poder impactar a todos estos determinantes que sabemos que son biopsicosociales, que previenen y reducen el uso de las sustancias psicoactivas en las juventudes, para poder realmente construir la paz en el marco de los derechos humanos. Afortunadamente en Quintana Roo, de verdad que nuevamente, ¿no? Somos privilegiados al incluirnos en estas iniciativas, porque desde el comienzo de esta administración fuimos denominados municipio prioritario en Benito Juárez, y eso nos convirtió en el tercer estado en iniciar la campaña y la estrategia federal. Como muchos de aquí lo pueden recordar, todos estuvieron ahí presentes a finales del 2019. Pero bueno, hoy un paso más. Se apoya indiscutiblemente a la salud y el bienestar emocional y mental de las juventudes quintanarroenses. Enhorabuena,
Gracias por su atención y bueno, ya son bienvenidos en su casa y su estado y gracias por este importante evento. Muchas gracias, licenciado. De verdad que pues, es grato para nosotros tener las palabras de apoyo que acaba de pronunciar, de contar con el apoyo del comisionado de Quintana Roo contra las adicciones. También es grato saber que compartimos esta perspectiva de poner la atención en los usuarios, poner la atención en las personas, no necesariamente en la prohibición de las sustancias. Lo que necesitamos es pues asegurarnos del bienestar de las personas. Eso es lo principal. Compartimos este enfoque y muchas gracias por sus palabras. Finalmente, me gustaría introducir la exposición de la maestra Rocío Moreno Mendoza. Es encargada del despacho de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Quintana Roo y nos hace el honor de acompañarnos el día de hoy para compartirnos la perspectiva de la Secretaría de Desarrollo Social de Quintana Roo en materia de prevención de uso de drogas en adolescentes. Secretaria, muy buenos días. Le cedo la palabra por 10 minutos. Muchísimas gracias. En verdad el honor es mío. Quiero compartirles muy rápidamente que, bueno, primero agradecer la invitación, Fernando, muchas gracias, y a todos los participantes en esta mesa. En Quintana Roo estamos impulsando un modelo de prevención del delito y la violencia, y este modelo, conforme fueron hablando los participantes, fue poniéndole palomita a las diferentes líneas que tenemos nosotros como para poder estar trabajando. Este modelo se basa sobre todo en la transversalidad de las acciones y si bien nació en una lógica de prevención, ahorita estamos por la situación de la pandemia y sobre todo la situación de violencia que estamos viviendo en general en el país, en el mundo y por supuesto en donde Quintana Roo no se escapa, ya se está convirtiendo en un modelo transversal también para la atención y eso me parece que es fundamental. Quiero hacer hincapié que dentro de estas líneas que tenemos, una que es fundamental después de la transversalidad de las acciones y de este fortalecimiento institucional que requerimos, es precisamente la toma de decisión científica informada. Están aquí presentes también personas que tienen a cargo el Centro de Prevención y el Centro Estatal de Información en torno a temas de prevención de violencia. Entonces, este estudio llega a formar parte de este acervo de más de ya casi 60 documentos específicos que tenemos para que aquellos que estamos en las trincheras, en las líneas de batalla, podamos tener políticas públicas mucho más acertadas. Me llamó mucho la atención varios de los temas que están teniendo. Vamos a poderlos combinar perfectamente con algunas de las estrategias que el gobierno del estado ya está llevando a cabo, como es el tema de espacios, ¿no? A través de cual la identificación de zonas en donde se concentran los factores de riesgo, tanto situacionales como económicos y sociales, podemos tener una intervención más focalizada. Me interesa mucho esto que están diciendo de la diferencia de cómo los chicos y las chicas se están obteniendo información y de cómo tenemos que generar estrategias específicas para poder nosotros tener mucha más efectividad en cómo estamos transmitiendo los mensajes. Por ponerles un ejemplo, ahorita tenemos 2 proyectos, uno específicamente para adicciones, ahí les daremos mucho más información específica en el que es este proyecto y que se basa sobre todo en generar contenidos digitales, ¿no? Cómo mandamos la información de manera muy fresca, de manera que llegue el mensaje que queremos mandar y que pueda ser transmitido a muchísimas personas. Y el otro proyecto que les comentaba, de espacios en donde también generamos una serie de actividades que vayan muy ligadas a atacar todos estos factores
de riesgo. Estamos también en una fase de seguimiento muy específico a lo que se refiere a la violencia contra las mujeres. Y tenemos datos muy claros que en la mayoría de los casos en donde se ha llegado a una violencia extrema, están en un altísimo porcentaje ligado al consumo, ¿no?, de alguna droga o de alcohol. Entonces, hay una liga directa en el tema del consumo con el incremento de violencia. Entonces, tenemos que actuar muy efectivamente, y los datos en esta lógica se vuelven esenciales, vitales, porque siempre todos tenemos el problema de los recursos. En la medida en que tengamos datos, información para tener políticas públicas mucho más acabadas, podemos tener una mayor efectividad. Agradezco mucho la invitación. Estamos, como dijo Paco Boneta, en la línea, ¿no? Díganos para dónde caminamos. Tenemos ya este modelo que nos permite generar una transversalidad y poder generar una política pública mucho más efectiva. Muchísimas gracias. Maestra, muchas gracias por sus palabras, pues nos honra con su presencia. Compartimos, por supuesto, el compromiso, la necesidad de focalizar las intervenciones, de compartir información libre de estigmas, que sea accesible. Hablo de información digital, pues sí es algo que encontramos nosotros a través del diagnóstico, la necesidad de potenciar, ¿no?, este canal de comunicación con las juventudes, que es uno de los más utilizados para tratar de acceder a contenido sobre las drogas, ¿no? Teniendo en cuenta que para cualquier usuario, pues sí es necesario tener pues plena conciencia de qué es lo que se está usando, cuáles son los riesgos que puede llevar o no este uso, y pues buscando lo que queremos con este proyecto, que es finalmente reducir los factores de riesgo, que identifiquemos los factores de riesgo que conducen a un uso inicial temprano de drogas, el uso inicial que pues no es deseable por las razones que exponía el comisionado anteriormente, de pues la mayor fragilidad para el propio individuo que empieza a usarlas de manera temprana, ¿no? Sin más, me gustaría ahora cederle la palabra a Fernando Méndez Santiago, quien es titular del Instituto Quintanarroense de la Juventud. Fernando, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por presentar lo que es el trabajo del Instituto en materia de prevención del uso de drogas. Para presentar brevemente al titular del Instituto Quintanarroense de la Juventud, Fernando es egresado en Economía y Finanzas por la Universidad de Quintana Roo. Entró al servicio público a los 20 años, desempeñándose como coordinador de planeación y difusión del Instituto de Juventud del municipio de Otón Blanco, para después ascender como director general de este. También fue parte del equipo de trabajo que fundó el Instituto Municipal de Economía Social de Otón Blanco, como un proyecto piloto a nivel nacional, donde se desempeñó como titular de vinculación empresarial y educativa. Finalmente fue impulsor de la reforma a la Ley Estatal de la Juventud, que dio surgimiento al Instituto Quintanarroense de la Juventud en 2017, el cual dirige actualmente. Muy buena trayectoria. Fernando, por favor, es un gusto tenerte con nosotros. Adelante, tienes 10 minutos. Gracias, Paul, y pues muy buenos días todavía para todas y todos quienes nos están acompañando en este panel, quienes nos están viendo a través de las diferentes plataformas en esta modalidad ahora de poder presentar los resultados de un esfuerzo titánico por parte de MUCD y por supuesto en coordinación con el Instituto Quintanarroense de la Juventud. Quiero antes de platicar un poco respecto a esto, el de dónde viene nuestra colaboración, de dónde comienza esta vinculación con MUCD, que inicia en 2019 con un acercamiento por parte de MUCD al Instituto Quintanarroense de la Juventud. Y justamente uno de los grandes problemas que enfrentábamos como tomadores de decisiones es que no teníamos información científica que nos permitiera decir en dónde estamos parados en la parte de adicciones, que es uno de los grandes cánceres que enfrenta las juventudes en todo el país, por supuesto, con un incremento importante en los consumos, que lo hemos visto a través de la Encuesta Nacional de Adicciones, y en esta coordinación que hemos tenido en todo momento con la Secretaría de Salud y con el comisionado estatal Francisco Boneta. Pero era importante poder contar con más información, el poder tener una
alineación a lo que estaba haciendo el modelo de prevención Quintana Roo, que es identificar los factores de riesgo, el poder atender las causas y no forzosamente las consecuencias. Evidentemente, la plataforma que presenta MUCD nos permite poder contar con un vasto número de formadores, ¿no?, que puedan estar replicando este modelo, que puedan apoyar en esta iniciativa para poder hablar a pares, como lo hemos comentado con anterioridad. Es importante que la comunicación venga de pares y que la comunicación sea efectiva, porque vivimos en una era, la era de la información, ¿no?, en donde hoy está todo a un clic de distancia y podemos informarnos de muchas formas, pero no precisamente es la mejor de las informaciones. Así que era muy importante para nosotros poder identificar estos factores de riesgo y hemos encontrado ahí resultados pues muy importantes, que tenemos todavía mucho que poder trabajar para poder tener este Ya regresé. No sé en dónde me quedé, o en dónde me dejaron de escuchar, pero hablábamos sobre los factores de riesgo y la importancia de poder estar atendiendo precisamente las causas. Y una de las grandes ventajas que tiene esta plataforma es que desde lo local se puede transformar lo global, como lo dice la Agenda 2030, ¿no? El poder empezar a cambiar desde los barrios, desde las regiones, desde las colonias, identificar estos factores de riesgo que nos permitan, por supuesto, poder tener un planteamiento pues, más eficiente. Y ahora sí, entrando de lleno con lo que hemos estado haciendo en el instituto, precisamente alineados a este modelo de prevención, a la Agenda 2030, y ahora estoy seguro que con un poco más de claridad, porque eso también hay que decirlo, cuando recibimos la administración no contábamos con información científica de dónde estábamos parados en la parte de adicciones, y ahora vamos a dejar un instrumento y una alianza estratégica con MUCD que permita justamente que los tomadores de decisiones que vengan puedan abrir y tener un panorama más claro de cómo está la situación en Quintana Roo. Recordemos que esto es un tema que va cambiando con el tiempo, pero cuando menos tienen un poco de claridad. Entonces, nosotros nos centramos en el Instituto Quintanarroense de la Juventud como parte del acompañamiento psicológico y de salud mental, que era una de las partes que en estos bosquejos nos decían que puede atender justamente las causas, ¿no? Hay un sistema que nos ha permitido identificar que la mayor parte de las problemáticas que enfrentan las y los jóvenes son factores familiares, son situaciones que tienen que ver precisamente con la economía, con la familia, con situaciones de violencia, como comentaba la encargada del despacho de la Secretaría de Desarrollo Social. Y entonces, esta gran vinculación decidimos lanzarnos y unirnos, por supuesto, a todos los diferentes llamados, como el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, como la Secretaría de Desarrollo Social, los Centros de Integración Juvenil, el Instituto Mexicano de la Juventud, los ayuntamientos también, por supuesto, que juegan un papel importante. Y nosotros decidimos centrar nuestros esfuerzos en el programa de Somos Futuro, en los centros Territorio Joven, que ahora, como parte de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, se convierten a clubes por la paz, que buscan precisamente ser espacios seguros, espacios de información para que las y los jóvenes puedan contar con un acompañamiento puntual, ¿no?, en esta parte del consumo de sustancias, tanto legales como ilegales, en los programas de conexión juvenil, los programas de prevención y las diferentes actividades que hemos alineado que van orientados hacia esta parte de la prevención del delito, y ahora con el instrumento que vamos a estar teniendo, darle, por supuesto, la atención a las causas que se tienen para el consumo de adicciones. Dentro si quieres, pásale la siguiente, Paul, gracias. Dentro de los programas que hemos tenido, centramos todo el 2020, que fue un año atípico, precisamente en poder atender las causas porque cambiaron los hábitos de consumo, como bien lo decía el comisionado estatal. La gran mayoría o la mayor parte del consumo de sustancias, tanto legales como ilegales, se daba precisamente en fiestas, en bares. Ahora, con el cierre de estos lugares, pues se convierte, cambia, ¿no? Cambió mucho. Hay una presión gigantesca en los temas de salud mental para las y los jóvenes. Los encierros han afectado a que las y los jóvenes deterioren las relaciones con los padres de familia, con la familia, y esto orilla a que estos consumos se trasladen a otros espacios. Era para nosotros muy importante el poder atender y tener muy claro cuál era la estrategia de prevención en el consumo de drogas, poder apoyar también a la familia, poder lidiar con el encierro, atendiendo a través de diferentes talleres con la educación para padres,
Educación socioafectiva para poder lidiar con el encierro en la pandemia y, por supuesto, evitar que tengamos una fuga o un incremento importante en los datos que tenemos respecto al consumo. Centramos muchos esfuerzos en el control de las emociones, tanto de la familia completa como también de las juventudes, apostándole, por supuesto, habilidades socioemocionales durante esta contingencia, y hemos ido teniendo un diálogo permanente con diferentes canales de comunicación que han permitido que podamos tener esta atención a las causas y después atender las consecuencias. En su gran mayoría le hemos apostado a la salud mental, como lo ha apostado la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, ver el consumo de sustancias no como un problema de seguridad, sino como un problema de salud pública. No atender esta política de vamos a llegar con más presencia policíaca, sino más bien hay que atender qué es lo que está haciendo que nuestras juventudes hoy estén consumiendo a una temprana edad, porque se están dando estos consumos en una edad temprana, en una adolescencia, vamos a ponerla temprana, por supuesto entre los 14 y los 15 años, comienzan el consumo de sustancias y es una conducta que continúa con el tiempo. ¿Le puedes dar a la siguiente, Paul, por favor? Gracias. Entonces, esta vinculación precisamente con la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones nos ha permitido poder contar con 5 clubes por la paz que ahora se convierten en espacios seguros para las y los jóvenes, que estamos trabajando con la CEDESO a través del programa de espacios que también ellos tienen, para poder reforzar estas herramientas que le podamos abrir a las y los jóvenes para poder atender factores de riesgo, por supuesto prevención del delito, apoyo en todo momento para poder lidiar con una adicción, porque una adicción no se convierte solamente en un asunto de estigma, se convierte en un problema que vas a cargar durante muchos años de tu vida. Entonces necesitas tener una red de acompañamiento que pueda darte este seguimiento. También le hemos apostado a la fábrica de economía solidaria en regiones problemáticas. Estamos tirando este estigma o esta barrera que se tenía anteriormente de que los lugares en donde se tenían que abrir estos espacios tenían que ser lugares, vamos a llamarlo en zonas céntricas, en zonas importantes de la ciudad, y le estamos apostando a ir al barrio, a apostarle a la colonia donde está el problema, en donde están realmente, donde tenemos que estar con presencia constante, y es lo que hemos estado haciendo. Le estamos apostando, por supuesto, a abrir herramientas y oportunidades y que las y los jóvenes vean que existe un gran aparato dentro del gobierno de Quintana Roo que les está abriendo nuevas opciones, que no tenemos que conformarnos a veces con lo que tenemos en nuestra región y que podemos tener una mejor condición de vida. Siguiente, Paul, por favor. Creo que ya es de las últimas. Tenemos el voluntariado 2030 porque también el tiempo o el ocio durante esta pandemia, las clases en línea han generado que las y los jóvenes tengan más tiempo libre y estamos apostándole junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Hemos estado trabajando este voluntariado Generación 2030 que nace precisamente en Querétaro, es una propuesta que surge en Querétaro y que estamos empezando a adoptar otras entidades como una buena práctica, que está generando vinculación con otros grupos de jóvenes, ideas afines, proyectos afines y causas que nos unan para poder tener también una red de acompañamiento no solamente institucional, sino también desde las juventudes, desde mis amigos, desde mis conocidos, desde otro tipo de personas que puedo ir conociendo, que ayudan a minorar un poco la carga que se está teniendo en cuanto a salud mental, a la presión que se puede llegar a tener, y encuentran una causa o un motivo para poder continuar con relaciones humanas. Siguiente, por favor. Bueno, de los datos que tuvimos respecto a estos temas, particularmente relacionados con la parte de adicciones, tuvimos 2.607 jóvenes que estuvieron beneficiados con algún tipo de estas actividades que se tuvieron, particularmente en los temas de consumo de sustancias. Son 2.600 jóvenes que tuvieron una incidencia en los municipios de Otompe Blanco, Bacalar, el municipio Benito Juárez y Lázaro Cárdenas, que también era uno de los focos que teníamos por ahí prendidos, y es lo que estamos haciendo. Particularmente 2020 se convirtió en un año récord en cuanto a participación de jóvenes, llegando a más de 43,000 jóvenes beneficiados con alguno de las diferentes acciones que tuvo el instituto. Las plataformas nos vinieron a abrir una nueva oportunidad, un nuevo campo para poder llegar a más personas jóvenes. ¿Le das a la siguiente, por favor? A la próxima. Y ya en este 2021, pues estamos justamente empezando a trabajar con una perspectiva de derechos, a fortalecer todas las acciones que se realizaron desde el 2018 con el programa Somos Futuro, que ha venido con una continuidad para poder seguir fortaleciendo los trabajos comunitarios en coordinación con las diferentes instancias. Vamos a estar impactando ya de manera regional, estamos trabajando de manera estrecha con el gobierno de Yucatán, con el gobierno de Campeche, con el gobierno de Tabasco y de Chiapas,
para poder tener una política homologada, porque hay una gran migración entre nuestros estados y compartimos características comunes. Hay que atender los problemas de ahora de manera regional, no solamente de manera local, y esto nos va a poder abrir nuevos horizontes, por supuesto, y entender los hábitos de consumo, porque hay un núcleo importante, particularmente en Cancún y en Playa del Carmen. Hay comunidades importantes de jóvenes que migran año con año buscando oportunidades laborales de Chiapas, de Tabasco, de Yucatán, de Campeche, que traen pues formas diferentes de ver las cosas, y necesitamos entender lo que pasa con los vecinos para poder entonces planear lo que será una atención más focalizada y concreta. Siguiente, Paul. Gracias. Estamos trabajando con los mismos temas, prevención para todos, jóvenes unidos, que estamos atendiendo factores de riesgo con el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Hay que abrir herramientas que permitan ahora, con los tiempos de ocio, por supuesto, poder jugar con ellos, pero también hacer que las y los jóvenes encuentren un motivo por el cual luchar. Necesitamos darle un sentido, necesitamos darle un propósito, ¿no? Ayudar a los jóvenes a encontrar un propósito, que encuentren una pasión, una vocación, y que puedan obviamente encontrar un escaparate, una salida para los problemas que se encuentran a veces en casa, y que esta herramienta de acompañamiento les sirva, por supuesto, para poder encontrar un propósito de vida. Siguiente, porfa. Y bueno, ya si quieres estar con la presentación, pero ya vienen los temas que ya habíamos ahondado con anterioridad en cuanto a la ENPA y las diferentes alianzas que hemos estado trabajando. Y sí nos gustaría poder ya contar, en cuanto MUCD considere pertinente, con la numeralia, porque veíamos ahorita en las diferentes gráficas cómo han cambiado los hábitos de consumo, cómo hemos tenido, por supuesto, cada vez un incremento, y también lo decía el comisionado Boneta, en cuanto al consumo de alcohol y tabaco, que están regulados, pero que conllevan graves problemas en todo el estado, en todo el país. Es uno de los grandes problemas que tenemos de adicciones. No es tanto las sustancias ilegales, las que más se consumen son las sustancias reguladas, y necesitamos empezar a darle un acompañamiento puntual, porque también hemos encontrado que muchas de las veces padres y madres de familia tienen conocimiento de que sus hijos consumen alcohol o tabaco, y necesitamos empezar a trabajar también con los factores familiares para poder atender y tener más oportunidades, que podamos tener, por supuesto, una sociedad más justa, una sociedad con mayor paz, una sociedad inclusiva, poder atender de la comunicación, que era una de las cosas que habíamos visto aquí en la presentación. Necesitamos llegar de mejor manera, poder tener un mensaje que sea transmisible y que podamos tener, por supuesto, eco, y que encontremos en las y los jóvenes esta respuesta que estamos buscando nosotros también como gobierno del Estado, para poder tener una juventud con más y mejores oportunidades. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias por tu presentación, Fernando. Pues sí, muchos puntos clave que mencionas. Me gustaría recalcar algunos de estos. Nosotros también en los grupos de enfoque que realizamos con los jóvenes nos dimos cuenta que hay pues una voluntad, un llamado a hacer mucho más comunicación entre pares, ¿no? Los jóvenes te dicen eso. Ya queremos cambiar de estas campañas de prevención que se limitan a charlas dadas por adultos, con un lenguaje adultocéntrico, con una perspectiva adultocéntrica, y nos gustaría tener mucho más difusión de contenidos entre pares, ¿no? Algo que también mencionaste. Existe también, pues sí, un gran campo de posibilidades para transmitir esa información sobre drogas a través de las actividades lúdicas, y es algo que también encontramos, ¿no? A través de los diagnósticos, y por supuesto que buscaríamos impulsar en los siguientes años del proyecto. Sin más ahora, pues me gustaría pasar a una fase de diálogo entre quienes están participando el día de hoy, con el público. Si es que tenemos alguna pregunta del público, creo que me les van a ir comunicando por el chat para que podamos ir pues preguntándole directamente a las personas, ¿no? Si no tenemos ninguna por el momento, me gustaría hacerle yo una, si me lo permite, al comisionado Boneta. Comisionado, nos platicó hace rato de forma breve sobre los cambios en las dinámicas de uso de drogas derivadas de la pandemia que pudieron observar ustedes en Quintana Roo. Me gustaría pues tener su perspectiva al respecto, ¿no? ¿Qué es lo que encontraron? ¿Qué es lo que ven? Bueno.
Parece, comisionado, que su micrófono tiene un problema. Parece que está activado, pero no lo escuchamos. Bueno, en lo que recuperamos el audio del señor comisionado, quizás alguna otra dependencia del gobierno de Quintana Roo que nos acompaña el día de hoy, alguna otra institución quiera compartirnos sus perspectivas al respecto, ¿no? ¿Qué encontraron ustedes como cambios en las dinámicas de consumo, en particular entre jóvenes en Quintana Roo, en este contexto particular que estamos viviendo? ¿Puedo responder? Sí, adelante, por favor. ¿Qué tal? Sicándar Ortega, director del Centro Estatal de Prevención Social del Delito. Y sí, nosotros en el centro realizamos una investigación, una encuesta justo de impacto psicosocial. Y algo interesante, no evaluamos, el propósito era sustancias en específico, solo consumo de sustancias con consumo de alcohol, grupos de edad. Sí, por supuesto que encontramos índices que se elevaron, pero lo que también encontramos fue, digo, o sea, el diseño fue encuesta, entonces únicamente podemos cruzar datos, pero el tema de y en quiénes se estaba elevando el consumo, y necesariamente tenemos que hablar del tema de salud mental con el tema de consumo de sustancias, y que sabemos que es como hablar del huevo y la gallina. Entonces sí encontramos correlaciones directas entre nuestros indicadores principales, que fueron depresión, ansiedad, y conductas de enojo y violencia, que van de la mano con consumo de sustancias y con consumo de alcohol. Y lo que también podemos, que es más reducir, digo, porque no evaluamos o sea, por categorías de sustancias, pero esta función reforzadora negativa o este consumo más para aliviar que por uso recreativo, ahí es donde encontramos mayores índices de consumo. Muchas gracias, Sikander. ¿Alguien más quisiera compartirnos o hacer preguntas? Tenemos muchos invitados el día de hoy, quizás sea la oportunidad para tener un espacio de diálogo. No sé si también el licenciado Francisco Boneta está en posibilidad de hablar de nuevo. No se escucha. Si me permite. Sí, por supuesto. Adelante, por favor. Cabrera. Soy Virginia Cabrera, directora de Fortalecimiento Institucional del Centro Estatal. Abonando un poquito a lo que dijo el maestro Sicándar Ortega en cuanto a los hallazgos que encontramos en esta pandemia, también quiero comentar que de la mano de la maestra Rocío Moreno se diseñó el programa Prevención para Todos, que actualmente se va a echar a andar con Fernando Méndez, que ya lo comentó en su presentación, y con el comisionado Francisco Boneta. Quiero decirte que antes, una de las instrucciones que nos diera la maestra Rocío es que nos sentáramos a platicar con quien conocía la situación real del estado de Quintana Roo y las adicciones. Y así fue. Junto con el director del centro, su servidora y Francisco Boneta nos reunimos para tratar de diseñar cuál sería el programa que se enfocara a atender lo que en estos momentos estábamos viviendo todos, ¿no? Y seguramente Boneta te va a comentar que uno de los hallazgos fue que el consumo del alcohol en las comunidades, pues es lo que más ha incrementado, ¿no? Y lo decía bien el maestro Sicándar, no tanto por fiesta, por consumo alegre, sino por tratar de evadir un poquito lo que se estaba viviendo. Creo que este programa, que tiene como finalidad pues la prevención, va a llegar a todos los municipios del estado, y seguramente de la mano con el programa que ustedes nos han presentado, pues llegaremos seguramente a cumplir los objetivos del modelo de prevención Quintana Roo. Gracias. Muchas gracias por sus palabras. Y bueno, otra cosa antes. Sí, adelante. Perdón. Nada más a enfocar un poquito.
Y se me estaba olvidando, una de las instrucciones también que nos hiciera la maestra Rocío es que los espacios que ya tenemos vocalizados, ya tenemos destinados, se implementen los talleres de prevención del delito, de prevención de las adicciones, para atender la problemática en las regiones, en el caso de Cancún, en que está cada uno de los espacios. Muchas gracias. Gracias por sus palabras. Creo que Fátima Carrillo pide la palabra. Fátima, adelante, por favor, de parte del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública. Hola, muy buenos días. Pues yo nada más quisiera abonar al tema de las adicciones y ver la posibilidad de, pues ahora sí, de que sumarnos al trabajo que ya están realizando, sobre todo el Instituto Juventud, en los dos programas que mencionaron en el tema de Clubes por la Paz y en la parte del voluntariado de Generación 2030. ¿A qué me refiero? Nosotros como Secretaría de Seguridad Pública, actualmente para atender el tema de adicciones manejamos el programa de patrulla juvenil. En el tema de patrulla juvenil, invitamos específicamente, de acuerdo a sus estadísticas y encuestas que realizaron, invitamos a niños a partir de los 8 años a 17 años a que empiecen a tomar actividades físicas. Esto con el objetivo, obviamente, de sacarlos de su zona de familia, de ambiente, y darles un sentido de pertenencia, evitando la parte de las adicciones. Y otro de los objetivos de este programa es darles una proximidad con nosotros como cuerpo de autoridad y como policías. De esta manera hacemos un cambio de paradigma en la sociedad y fomentamos la proximidad social con nosotros como elementos de seguridad pública. Y aunado a esto, los instructores que dan estas actividades son policías. Entonces, pues se genera un ambiente muy padre entre los niños, los jóvenes y nosotros como institución. Entonces, si el Instituto Quintana Roo está generando estos clubes por la paz, estaría padrísimo que nosotros como secretaría pudiéramos generar una sede en alguno de sus clubes para que podamos entrar y trabajar con estos jóvenes y para así que hacer el match. Y bueno, en la parte del voluntariado, derivado del tema de la pandemia, generamos un voluntariado precisamente también con jóvenes que por tema de la falta de trabajo, que fueron despedidos, pues estaban iniciando tal vez en esos aspectos. Entonces tenemos un grupo de voluntariado que actualmente nos ayuda con actividades de prevención, ser replicadores en temas de prevención del delito, sobre todo en generar acciones de proximidad. Tenemos ahí unas pequeñas botargas que nos ayudan mucho en tema con los niños, incluso con adultos, sorprendente. Y pues la verdad es que estos jóvenes están, ahora sí que muy metidos con nosotros. Algunos de ellos ya están tan interesados en el tema de trabajar con seguridad pública que han estado ya insistiendo y están en su proceso para formar parte de la corporación, porque logramos hacer ese cambio de paradigma en cada uno de los jóvenes sobre realmente cuál es la formación que recibimos como policías y que pues a veces la percepción que tenemos como ciudadanos o que se tiene la ciudadanía hacia nosotros, pues no es la correcta. Entonces, parte del modelo que estamos manejando es generar esa proximidad de nosotros como policías con la ciudadanía. Entonces, si podríamos hacer ese match trabajando con ustedes, estaría padrísimo. Sería todo. Gracias. Por supuesto. Muchísimas gracias, Fátima, por compartirnos esta área de trabajo del área de prevención del delito de la zona norte. Sí, claro, es también parte de nuestras agendas de trabajo. Mencioné muy brevemente en la introducción que uno de los proyectos que estamos implementando en México Unido precisamente tienen que ver con esto, acercar a la población local, en este caso en la Ciudad de México, en la alcaldía de Azcapotzalco y en la alcaldía de Cuauhtémoc, con sus autoridades, ¿no? Sabemos que existe a veces esta fragilidad en el lazo de confianza entre ciudadanos y autoridades, y pues sí es muy importante poder fortalecerlo, ¿no?
Si no tenemos más participaciones ahora, pues ya me quedaría cerrar. Nos pasamos un poquito del tiempo, pero no mucho. Sí, está sí. El psicólogo Salvador Aceves de CIJ queriendo tener una participación. Ah, claro. Adelante, por favor. Hola, muy buenos días a todos. Una duda. En la parte del estudio, coincidimos con algunos de los datos que arrojan. Nosotros trabajamos en el Centro de Integración Juvenil, la parte de tratamiento y también la parte de prevención. Entonces, sí, sobre todo en adolescentes, esa cuestión de que el par sea quien lleve el mensaje y quien tiene mayor interacción o influencia sobre poblaciones vulnerables, pues creo que sí es muy revelador ese dato, muy interesante. Pero, por ejemplo, en edades más tempranas, el estudio realizó datos con qué población. Por ejemplo, niños, me imagino que, como mencionaban en prevención del delito, a lo mejor una figura de autoridad representa más un mensaje significativo en, por ejemplo, de 6 a 10 años, porque si no pareciera como que el par siempre va a ser la influencia del mensaje, y creo que también hay que diferenciar las edades, ¿no? En la parte preventiva. Por supuesto. El proyecto que venimos implementando se centra específicamente en adolescentes de 12 a 17 años, ¿no? Entonces, pues esperamos, les vamos a compartir muy próximamente el diagnóstico completo donde vienen, pues, todos los datos recabados durante la encuesta, también la información recabada durante las fases de investigación cualitativa, y pues sí esperamos poder, pues, tener intercambios con ustedes al respecto, ¿no? Muy bien. Y viene, por ejemplo, características de la población vulnerable. Sí, vienen características sociodemográficas de la población encuestada. La representatividad estadística, entrando un poquito a detalles de la encuesta, es a nivel estatal, ¿no? A nivel estatal, y tenemos un desglose por sexo. Luego no tenemos representatividad estadística a nivel municipal, por ejemplo, o a nivel de cierto grupo, de cierto subgrupo poblacional. Pero sí tenemos esa representatividad estadística para el estado de Quintana Roo en la población objetivo, ¿no? De 12 a 17 años. Muy bien, creo que también pedía la palabra la ingeniera Araceli. ¿Está con nosotros? Hola, muy buen día a todas y a todos. Sí, yo nada más, pues a todos los que nos ven y los que posiblemente después puedan ver el video. Yo quiero hacer de conocimiento que la Secretaría de Educación, que es un organismo que se centra en jóvenes, pues impulsó y desde el año 2019 el Programa Integral de Seguridad Escolar, que pues como algunos de los presentes aquí ya conocen, es un conjunto de acciones interinstitucionales y transversales para la prevención y atención de los riesgos que se presentan en los centros educativos. Este programa pues trabaja de la mano hasta la fecha con 16 instituciones gubernamentales y no gubernamentales, entre ellas pues está el DIF, está CIPINA, Seguridad Pública, la Fiscalía, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, CEPSCRO, CESA, CEGOP, IQM, MEXFAM y bueno, demás. Y este programa se enfoca, bueno, tiene 4 temáticas, que es violencia, adicciones, embarazo adolescente y suicidio. Se incluyeron esos 4 porque muchas veces van de la mano uno con otro. Y pues en esta ocasión, derivado de la actual emergencia sanitaria, hemos detectado que mucho tiene que ver la salud mental. Entonces nos estamos enfocando en dar atención a ese punto, que sí también tiene o que conlleva o puede ser una causa o consecuencia el consumo de sustancias. Pero sí, estamos tomando mucho en cuenta eso. En eso nos vamos a enfocar en esta ocasión, en la salud mental y en prevenir, ¿no? O sea, conductas de riesgo y el consumo de estas sustancias. Muchas gracias, ingeniera. Creo que también mi colega Pedro quería compartir un mensaje. Pedro, no, Paul, era lo mismo que tú comentaste, no te preocupes. Gracias. Perfecto, gracias.
Pues sin más, ahora pues me queda nada más agradecerles de verdad a todas y todos por sus participaciones, por su tiempo. Esperamos tener próximamente nuevos espacios de diálogo sobre el tema de uso de drogas en adolescentes con todos y todas ustedes. Esperamos que este diálogo también pueda ser presencial próximamente, aunque esto pues obviamente estamos sujetos a la evolución del contexto actual, ¿no? Cierro la transmisión, les agradezco mucho a todas y todas y les deseo un excelente día. Gracias, Paul. Cuídense mucho todas y todos. Un abrazo, gracias, buen día. Saludos, secretaria. Hasta luego. Hasta luego.